completamente equivalentes. En matemáticas, las tres líneas, este símbolo que parece el símbolo de igualdad, en realidad no es el símbolo de igualdad, es el símbolo de equivalencia. Quiere decir que ambas expresiones, la que está del lado izquierdo y la que está del lado derecho, son equivalentes, representan exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, en el caso de los sistemas de ecuaciones diferenciales o los sistemas dinámicos de varias variables, vamos a poner así. En cualquier caso, de hecho, en cualquier caso, un estado estacionario es aquel donde la derivada, vamos a verlo así, la derivada de la variable, por ejemplo, x punto, es igual con 0, ¿sale? O equivalentemente lo podríamos ver así, voy a ponerlo entre paréntesis, que y' es igual con 0, ¿vale? Es decir, el estado estacionario satisface el que la derivada de la variable sea igual con 0. Y eso querría decir que la variable no cambia. Entonces vamos a poner así, donde la variable dependiente no cambia. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a discutir esa situación y analizar la estabilidad, ¿vale? Para analizar la estabilidad en sistemas dinámicos de varias variables, y vuelvo a escribir aquí, un sistema dinámico de varias variables es un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Entonces, para analizar la estabilidad en sistemas dinámicos de varias variables, utilizamos como criterio determinante, vamos a decir así, como criterio determinante, los valores propios. ¿Vale? Entonces vamos a discutir algunos ejemplos. ¿Sí? Primer ejemplo, vamos a poner así, ejemplo número 1. Analizar, vamos a discutirlo así, analizar la estabilidad. Analizar la estabilidad del siguiente sistema. Entonces, bueno, va a ser x punto igual a, permítanme, voy a tratar de escribirlo de mejor manera, x punto, la matriz en este caso sería 2, 3, 2 y 1, ¿vale? Multiplicada por x. Ahora algo que hay que comentar aquí también, voy a escribirlo de este lado. El tipo de problemas que discutiremos son homogéneos y autónomos, de hecho, ¿vale? Por cierto, que si no se han dado cuenta de eso, los sistemas de ecuaciones diferenciales que hemos resuelto hasta ahora, todos han sido autónomos. Algunos son homogéneos, algunos son no homogéneos, pero la mayoría son autónomos. Excepto, por ejemplo, los últimos que vimos en la clase anterior, esos no son ni homogéneos ni autónomos, ¿vale? Pero de ahí en fuera, la mayoría eran homogéneos y autónomos, ¿vale? Entonces, vamos a recorrer un poquito la pizarra en esta parte. Y entonces, bueno, como lo que nos pide es analizar la estabilidad, necesitamos primero es calcular cuál es el estado estacionario. ¿Sale? Entonces vamos a escribir aquí solución. Lo primero que necesitamos es el estado estacionario. Entonces, siempre que analicemos estabilidad, vamos a comenzar por el estado estacionario.
El estado estacionario, voy a repetirlo como lo está mostrando aquí arriba y lo estoy señalando, x punto debe de ser igual con 0. Entonces, esta parte de aquí, la parte izquierda del sistema de ecuaciones debe de ser igual con 0. O en otras palabras, vamos a escribir aquí, x punto debe de ser igual con 0. Y el que x punto sea igual con 0 implica o significa que el sistema, o sea, la matriz 2, 3, 2, 1 multiplicada por el vector x debe de ser igual con 0. Entonces, si ustedes están de acuerdo, esto representa un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿vale? Un sistema que podemos resolver mediante la técnica de Gauss-Jordan, por supuesto. Entonces voy a escribir la matriz asociada al sistema, que no es más que la misma matriz del sistema, y aplicamos operaciones elementales entre renglones para eliminar, o más bien para hacer pivotes, ¿sale? Para eliminar los elementos que están debajo y arriba de los pivotes. Entonces, en este caso, si nosotros al renglón número 2 le restamos el renglón número 1, directamente vamos a observar un resultado favorable. Ya le voy a poner aquí arriba renglón 2, modificado como renglón 2 menos renglón 1. Entonces, vamos a escribirlo. El renglón 1 queda intacto, queda 2, 3. Pero como al renglón 2 estamos restando el renglón 1, entonces 2 menos 2 nos da 0. Es la primera operación aquí. 2 menos 2, 0. Y 1 menos 3 va a ser igual a menos 2. Entonces es la componente que queda aquí, el último, menos 2. Pero bueno, ahí hasta este momento hemos terminado el procedimiento de Gauss. Lo que nos faltaría es Jordan, ¿no? O sea, hacer eliminación hacia arriba. Voy a enfatizar los pivotes, por si es que no alcanzan a apreciarlo. Recuerden que un pivote es todo elemento de la diagonal principal que es distinto de 0, ¿sale? Entonces estos dos, el 2 y el menos 2 son pivotes. Todo lo que esté debajo de los pivotes o arriba de los pivotes debe ser 0. Entonces tenemos que hacer 0 este 3 utilizando el menos 2. La manera de hacerlo es multiplicar por los números contrarios, es decir, vamos a multiplicar por 3 al segundo renglón y por menos 2 al primer renglón. De esa manera este de aquí y este de acá se van a poder eliminar, ¿sale? Entonces voy a ponerlo aquí abajo. Voy a recorrerme hasta esta posición para escribirlo. Y lo que hicimos fue entonces multiplicar por menos 2 al renglón 1 y por 3 al renglón número 2, como les había dicho. Ahorita van a ver cuál es el efecto, ¿no? Si es que no lo ven, por supuesto. Entonces, menos 2 por 2 es menos 4. Y menos 2 por 3 es menos 6. Ahora, en el segundo renglón, multiplicamos por 3, es 3 por 0 igual con 0, y 3 por 2 igual con, perdón, 3 por menos 2 igual a menos 6. Entonces, ahora el efecto es que precisamente ya estos dos elementos, voy a señalarlos, este y este otro, son iguales. Entonces, si los restamos entre sí, se van a eliminar directamente. De donde lo queremos eliminar es de esta parte, de la parte de arriba, lo que está arriba del pivote. Entonces, para eliminarlo, le restamos el que está abajo, es decir, al renglón 1, le restamos el renglón número 2. Entonces, procedemos de esa manera. Vamos a decir aquí. Entonces, renglón 1 se va a modificar de la siguiente forma. Le restamos el renglón número 2. Entonces, con el primer elemento no va a haber ningún problema, porque menos 4 y menos 0, pues es menos 4. Entonces se queda aquí como menos 4. Y menos 6 menos menos 6, pues es menos 6 más 6, por el signo de menos que afecta a este otro. ¿Vale? Entonces queda menos 6 más 6 igual con 0. Entonces aquí tendríamos 0 y menos 2. ¿Vale? Ahora, a partir de ese momento ya podemos decir que hemos concluido el procedimiento de Gauss-Jordan, porque ya los pivotes que encontramos tienen ceros por debajo y ceros por arriba, entonces ya hemos terminado. Lo que tenemos que hacer es traducir la información o interpretar el resultado, ¿no? En este caso nos estaría diciendo que menos 4, vamos a poner aquí, menos 4 multiplicado por x es igual con 0, y que menos 2 multiplicado por y es igual con 0. Por lo tanto, podemos concluir directamente que x y y valen 0. Sale x es igual con 0 y y es igual con 0. ¿Vale? Vamos a escribirlo aquí abajo. Por lo tanto, vamos a ponerlo así como conclusión, x es igual con 0 y y es igual con 0. Esto quiere decir, vamos a ponerlo así, que el punto cuyas coordenadas son 0,0, o sea, el origen del sistema de coordenadas rectangulares, es el estado estacionario. Vamos a ponerlo así, es estado
Estacionario lo pongo en mayúsculas para que lo veamos como un resultado enfatizado, ¿no? Si X hubiera sido, voy a ponerlo así como un ejemplo rápidamente, no es porque sea así, ¿no? Si X hubiera sido igual a -2 y Y hubiera sido igual a 4, entonces lo que concluiríamos es que el punto cuyas coordenadas es -2,4 es el estado estacionario. Vuelvo a repetir, no es el caso, es un ejemplo, ¿sale? O sea, depende de los valores que salgan para X y para Y, de la solución del sistema homogéneo, entonces nos permite obtener el estado estacionario. Pero ojo, cuando digo sistema homogéneo me refiero a un sistema de ecuaciones, no a un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sale? Entonces, mucha atención con lo que se está haciendo. Cuando analizamos estabilidad, voy a repasarlo, cuando analizamos estabilidad, lo primero que necesitamos es calcular el estado estacionario, que se obtiene cuando x punto es igual con 0, cuando la derivada del vector variable es igual con 0. Al sustituir, lo que obtenemos es de este lado igual con 0, lo único que hacemos es voltear el sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos 2, 3, 2, 1, la matriz de coeficientes multiplicada por el vector x, que debe de ser igual con 0. Aplicamos el procedimiento de Gauss-Jordan para resolver el sistema y los valores que salgan para las variables x y y van a representar las coordenadas en el plano de coordenadas rectangulares que representan al estado estacionario del sistema. Bueno. Y entonces hasta ahí no hemos terminado. Lo que hemos obtenido es el estado estacionario, pero vamos a determinar si ese estado estacionario es estable o inestable, ¿sale? Y para determinarlo necesitamos de los valores propios, como dijimos a nivel teórico, ¿vale? Entonces ahora, vamos a escribirlo aquí abajo, para determinar si el estado estacionario, lo voy a poner en mayúsculas para que lo logremos identificar directamente o rápidamente, vamos a decir así. Para determinar si el estado estacionario es estable o inestable, tenemos que calcular los valores propios. Y va a ser suficiente con que calculemos los valores propios. Ahorita van a ver por qué. ¿Vale? Bueno, pero primero vamos a realizarlo. Okay. Entonces vamos a recorrer la pizarra. Recuerden que para calcular el estado estacionario, perdón, los valores propios, lo que hacemos es restarle a la matriz del sistema lambda en la diagonal principal, ¿sale? Y calcular el determinante, igualarlo con 0. A esto último le llamamos la ecuación característica, ¿sale? Entonces, como ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Entonces aquí en este caso tendríamos 2 menos lambda multiplicado por 1 menos lambda menos 6 igual con 0. Entonces, desarrollando los paréntesis en esta expresión, lo que tendríamos sería lambda al cuadrado menos 2 menos lambda menos 3 lambda más 2 menos 6 quedaría menos 4 igual con 0, ¿vale? Entonces, si lo resolvemos por el método de factorización, buscamos dos números que multiplicados entre sí den menos 4 y que sumados entre sí nos den menos 3. En este caso, por ejemplo, funcionarían menos 4 multiplicado por 1, ya que menos 4 y 1 sumados entre sí nos dan menos 3. Entonces vamos a escribirlo acá. Lambda menos 4 multiplicado por lambda más 1 es igual con 0 y de ahí salen los valores propios, ¿no? Entonces, si el primero es igual con 0, lambda menos 4 igual con 0, pues resulta que lambda es igual con 4, ¿sí? O sea, 4 menos 4 da 0. Y el segundo, para lambda más 1, pues de ahí sale que lambda es igual a menos 1, ¿sale? Y este es el segundo valor propio. Bien, el signo de los valores propios va a determinar o va a caracterizar si el estado estacionario es estable o inestable. ¿Sale? Vamos a primero a colocar aquí como resultado, ¿no? ¿Cuáles son los valores propios? Por lo tanto, los valores propios son, vamos a poner aquí, lambda 1 igual a 4 y lambda 2 igual a menos 1, ¿vale? Lo que les comentaba es que los signos de los valores propios determinarán la estabilidad
o inestabilidad de la siguiente forma. El criterio es el siguiente, fíjense, vamos a escribirlo aquí, ¿vale? Hay dos criterios fundamentales, entonces lo voy a poner así como inciso 1. Si todos los valores propios son negativos, entonces el estado estacionario, y lo voy a poner así, miren, como doble E, el estado estacionario es estable. ¿Sí? Ese es el primer criterio. El segundo criterio, si los valores propios son de signo contrario, son de signos contrarios o positivos, todos positivos, voy a ponerlo así entre paréntesis. O sea, son dos opciones, ¿eh? Los valores propios son de signos contrarios o ambos son positivos o todos son positivos. Vamos a verlos así. ¿Sale? Ese es el segundo caso. Vuelvo a repetir, que si los valores propios son de signos contrarios, o sea, puede ser que uno sea positivo y otro negativo, o todos positivos, ¿sale? Entonces, resulta que el estado estacionario es inestable. Dale así directamente. Entonces, con base en esta observación, o sea, con base en este criterio, y lo voy a enmarcar para que lo tengan ahí enfatizado, ¿no? Este es un resultado importante. Pues el criterio, lo que nos va a permitir decidir, ¿sale? Vamos a enmarcarlo de esta forma, entonces. ¿Vale? Entonces, con base en los resultados anteriores, o con base en el resultado anterior, vamos a poner así, con base en el resultado anterior, podemos concluir que el estado estacionario es inestable, ¿sale? ¿Por qué es inestable? Porque el primer valor propio es positivo, el segundo valor propio es negativo, entonces cae en el caso número 2, que es este de aquí. Los valores propios son de signo contrarios. Entonces, si los valores propios, vuelvo a repetir, son de signos contrarios, entonces el estado estacionario es inestable, ¿vale? Muchas veces también depende no solo de cómo sean los valores propios, sino de cómo son las condiciones iniciales del sistema, ¿sale? Pero bueno, son además bastantes elementos que tenemos que considerar. Lo vamos a discutir más adelante, ¿no? Pero tenemos que hacer la comprobación, entonces es parte importante del proceso. ¿En qué consiste la comprobación? Vamos a poner aquí. Bueno, consiste en que escribamos la estructura de la solución. Es decir, no hemos calculado la solución, pero podemos saber cuál es su estructura. O sea, X sería igual a una constante multiplicada por el primer vector propio asociado al primer valor propio, que es 4. ¿Vale? O sea, es C1 multiplicado por V1 por E a la 4T. 4 es un valor propio y V1 es el vector propio asociado al valor propio lambda igual a 4. Más otra constante multiplicada por el segundo vector propio asociado al segundo valor propio, que es menos 1. Entonces queda E a la menos T. Recuerden que esta es la estructura de la solución, ¿vale? No importa cuánto valgan los vectores propios, eso es lo que estoy diciendo en esta parte. Sin importar cuánto valen los vectores propios, nosotros podemos comprobar el resultado, o sea, concluir que es inestable el sistema. ¿Por qué? Porque si calculamos el límite cuando t tiende a infinito, la solución, o sea, calculamos el límite cuando t tiende a infinito de x, entonces tendríamos que calcular el límite cuando t tiende a infinito de C1 por V1 por E a la 4t, más el límite cuando t tiende a infinito de C2 por V2 por E a la menos t. Las constantes salen del operador del límite, ¿vale? Entonces aquí escribiríamos C1 multiplicado por V1 multiplicado por el límite cuando t tiende a infinito de E a la 4t, más C2 multiplicado por V2 por el límite cuando t tiende a infinito de E a la menos t. Entonces, el primero de estos, este de aquí tiende a infinito, ¿vale? Ya habíamos discutido también ese tipo de casos, ¿no? El límite cuando E tiene una potencia positiva, lo voy a señalar aquí, si la potencia es positiva y t tiende a infinito, entonces resulta que este límite no existe, tiende a infinito, diverge. En el segundo caso tenemos el límite de una exponencial pero con potencia negativa.
Si la potencia es negativa y t tiende a infinito, entonces resulta que esto es cero, ¿sale? Converge y es igual con cero. Pero como entonces en el resultado sería infinito más cero, resulta que eso es igual a infinito, o sea que no existe el límite, ¿sale? Y como el límite no existe, entonces podemos concluir precisamente que el estado estacionario es inestable, ¿vale? Vamos a ponerlo de este lado. Conclusión. Como el límite no existe, entonces el estado estacionario es inestable. En efecto, como ya lo habíamos, vamos a ponerlo así, como ya se había indicado, ¿no? Vamos a ponerlo así, como ya se había indicado. Entonces, bueno, les muestro el apunte completo, o más bien la parte de la solución completa, por eso es que les faltó algo que copiar. Vamos a dar un par de minutos para que terminen de copiar. Si tienen alguna duda, vamos a discutirlo por lo mientras. Alejandro, adelante. Profe, ¿podría repetir esa última parte donde el límite se vuelve infinito? Sí, en la primera parte, esta que está aquí, voy a señalarlo. Esta primera parte, la potencia es positiva de la función exponencial. Entonces, cuando la potencia es positiva y t tiende a infinito, el límite diverge, ¿sale? O se va a infinito. Cuando la potencia es negativa y t tiende a infinito, entonces el límite tiende a cero. Fíjense, eso, si ustedes gustan, y de hecho así lo hicimos, lo podríamos verificar de la siguiente manera. Voy a escribirlo aquí arriba, ¿no? Es el límite cuando t tiende a infinito de e a la 4t. La pregunta aquí sería, ¿cuánto vale infinito, no? Vamos a pensar que infinito es más o menos t igual a 1.000.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros escribimos en la calculadora e elevado a la 4 por 1.000.000, el resultado en la calculadora quizás nos dé un número bastante grande, ¿no? No sé cuánto nos dé aquí, pero quizás por un 10 a la... Te estoy exagerando, no sé si vaya a ser así, a la 38. Bueno, si sale algo así es algo grandísimo, ¿no? Es también, o sea, es 10 multiplicado por 38, más bien multiplicado entre sí 38 veces, ¿no? En el caso del límite con potencia negativa, si consideramos el mismo valor límite, o sea, le escriben en la calculadora e a la menos 1.000.000. Por eso resulta que la misma calculadora puede decir que esto es una forma de verlo, ¿no? Por si es que no alcanzan a apreciarlo así. Espero que con eso quede más claro. Gracias. Adelante, Paula. ¿Me podría explicar lo del método de Gauss, por favor? Sí, en el método de Gauss lo que hay que hacer es reducir por renglones la matriz del sistema original. Es decir, escribimos la matriz aumentada del sistema, que en este caso es simplemente la matriz del sistema, y aplicamos operaciones elementales entre renglones con tal de hacer ceros debajo de los pivotes. Se consideran pivotes todos los elementos de la diagonal principal que son distintos de cero, como los que estoy señalando ahorita. ¿Vale? O sea, siempre vamos a identificar la diagonal principal de la matriz. Si uno de los elementos es distinto de cero, vamos a considerar que es pivote. A veces en el proceso, alguno de estos elementos sobre la diagonal principal se vuelven ceros. Si se vuelven ceros, entonces decimos que no es pivote, ¿sale? Pero si son pivotes, todo lo que está debajo de un pivote o por arriba de un pivote debe ser cero. Entonces utilizamos estas operaciones, por ejemplo, la primera que dice el renglón 2 menos renglón 1, para que eliminar lo que está debajo del primer pivote, que es un 2.
Vamos a eliminar al 2 utilizando al 2, pues simplemente lo restamos. 2 menos 2 da 0, y con eso ya lo eliminamos. O sea, hay que tratar de hacer las operaciones de esta manera. Ahora, el segundo pivote, que es menos 2, bueno, tiene que ser utilizado para eliminar al 3, que es el elemento que está arriba de él. ¿Cómo hacemos para eliminar al 3 utilizando al menos 2? Pues como son números distintos, en principio, lo que podemos hacer es multiplicar los contrarios. Es decir, si multiplicamos por 3 al menos 2, nos da al menos 6. Y si multiplicamos por 2 al 3, nos da 6. Y al sumarlos entre sí, 6 y menos 6, obtendríamos el 0 que estamos buscando. Bueno, lo que hacemos es elemental, o sea, ¿cuánto vale el pivote? Vale menos 2, lo multiplicamos por el renglón donde se encuentra el número que queremos eliminar, que en este caso el 3 está en el renglón 1, entonces multiplicamos por menos 2 al renglón 1. Luego, ¿cuál es el elemento que queremos eliminar? Es el 3. Entonces ese número lo multiplicamos por el renglón donde se encuentra el pivote. En este caso es el renglón número 2. Multiplicamos por 3 al renglón número 2 y obtenemos el siguiente resultado. En este momento ya nos damos cuenta que el pivote y el elemento que queremos eliminar tienen el mismo valor. Puede ser que tengan el mismo valor y de signo contrario, o que tengan exactamente el mismo valor con el mismo signo. Entonces, lo que hacemos en este caso, como son iguales del mismo signo, restarlos entre sí. Menos 6 menos menos 6 nos va a dar 0, y con eso obtenemos este resultado. Espero que con eso haya quedado más claro, ¿no? Sí, gracias, profe. Vale, Ángel. Profe, es que me causa un poco de, no sé, como curiosidad, que me suena como un poco redundante hablar de estabilidad de una variable. O sea, que los cambios, los residuos son cero. Los cambios, sí. No sé cómo, no, si existe alguna variable que sea cero. Claro, la variable, en este caso, el valor de la variable sería el 0, que es lo que designamos aquí. O sea, 0, 0 es el estado estacionario. Un estado estacionario es aquel donde ya no hay es decir, una vez que se alcanza el estado estacionario, una vez que los valores de las variables llegan a estas cantidades, a 0,0, resulta que el sistema ya no cambia, o sea, como que se detiene, se queda en reposo. Eso es lo que quiere decir el estado estacionario. Pero el estado estacionario, vamos a decirlo así, es como una especie de utopía, o sea, es como una especie eh, de caso Como, como esencial, lo o del equilibrio. como lo del equilibrio, exactamente. O sea, es como si fuera el equilibrio, pero muchas veces es filosófico. O sea, ¿en realidad existe el equilibrio, o es posible alcanzar el equilibrio, no? Y eso, bueno, no siempre es posible. Entonces, en este caso estamos demostrando que muy particularmente para este tipo de sistema, dado que los valores propios son de signo contrario, no hay estabilidad, y la estabilidad quiere decir que en el largo plazo en ningún momento vamos a alcanzar ese estado estacionario. O sea, lamentablemente, por así decirlo, ¿no? Pero no es que vaya a suceder siempre, puede ser que en algún momento sea alcanzado. En otras palabras, podemos evaluar la solución. ¿Están de acuerdo que esto es la solución? Esto que estoy señalando aquí es la solución del sistema de ecuaciones diferenciales. Ángel. Sí. Ok. Si esto es la solución del sistema de ecuaciones diferenciales, nosotros estamos averiguando si en algún momento, es decir, para algún valor de la t, es posible que lleguemos al cero, o sea, que x valga cero, o que tenga como coordenadas al 0,0. Bueno, la manera de averiguarlo es aproximándonos al infinito, o sea, yéndonos a largo plazo, ¿sí? Si en el largo plazo no se alcanza, significa que en ningún momento se va a alcanzar el estado estacionario, ¿vale? O que si en algún momento se alcanza, no vamos a permanecer en él mucho tiempo, es lo que querría decir también, ¿vale? ¿Sí queda más claro, Ángel, la idea del Sí, estado estacionario? sí, ya como que con eso sí lo entiendo un poquito más. Sí, Gracias, profe. hay que repasarlo cada vez que resuelvan un ejercicio para que se quede ahí impregnado en nuestras mentes, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda, Paula? ¿O es otra Paula? No, ¿verdad? Muy bien.
Bien, entonces vamos a continuar, a menos que alguien no haya terminado de copiar. Carla, adelante. Bueno, en el caso de Gauss, ya cuando le pone el menos 2 es porque se supone que la diagonal no debe de quedar con 0, ¿no? Entonces en este caso cuando se restan quedan las dos como con 0. O se regresa nada más al pivote de anterior. No, es que el pivote anterior, sí, exactamente, se regresa, o sea, aquí quedaba menos 6, ¿no? Sí, tiene toda la razón, quedaba menos 6, pero lo regresamos al valor original. Lo que pasa es que el renglón número 2 no cambió, por eso lo podemos regresar al valor original, ¿vale? Sí, profesor, gracias. Sí, ¿no? ¿De qué? Bueno, vamos a discutir entonces el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Analizar la estabilidad del siguiente sistema. Bueno, entonces vamos a escribir aquí que X punto es menos 10, 6, 15 y menos 14 multiplicado por X. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como lo dijimos hace rato, es buscar el estado estacionario, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo así fundamentalmente, X igual con 0 significa que el sistema se vuelve homogéneo, como sistema de ecuaciones fundamentalmente, vamos a poner 15 menos 14 multiplicado por X debe ser igual con 0. Entonces, fíjense, al realizar operaciones elementales entre renglones, sí, vamos a tratar de obtener el siguiente resultado, ¿no? Fíjense. Tendríamos menos 10, 6, 15 y menos 14. Fíjense, sirve que repasamos lo que hacíamos hace rato. No voy a poner aquí las operaciones, nada más voy a describir lo que va a estar sucediendo. El menos 10 sería el primer elemento pivote, ¿sí? O lo que queremos que sea pivote. Para que sea pivote, lo que está debajo de él tiene que ser 0, o sea, el 15. Entonces, al 15 lo tenemos que hacer 0 utilizando el menos 10, ¿vale? Como no son iguales, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por los números contrarios. O sea, vamos a multiplicar por 10 al renglón número 2 y por 15 al renglón número 1, ¿vale? Entonces, fíjense, 15 por 10 nos da menos 150 y 15 por 6 es igual a 90, ¿no? 5 por 6, 30 y 60, sí, 90. Luego, al segundo renglón lo multiplicamos por 10. Entonces, 10 por 15, perdón, da 150, ¿sale? Y 10 por menos 14 da menos 140. Entonces, realizamos la siguiente operación, que sería restar, o más bien sumar directamente. O sea, se dan cuenta, si a este 150 le sumamos el menos 150, entonces ya se vuelve 0, ¿sale? Que es lo que queríamos en un principio. Ahora fíjense, en el siguiente paso podemos regresar al primer renglón a su forma original, porque no estamos haciendo nada sobre el renglón número 1. Lo que estamos haciendo, o donde estamos aplicando cambios, es en el renglón número 2. Vuelvo a repetir, al 150, que está en el renglón número 2, le sumamos el menos 150, que está en el renglón número 1. O sea, al renglón 2 le sumamos el renglón 1.
Luego menos 140 más 90, pues también nos va a dar, en este caso, 50, ¿no? Menos 50. Entonces vamos a escribirlo de este lado. Tendríamos... escribir aquí. Menos 150, antes de pasarlo a su forma original. 0 y menos 50. ¿Vale? Ahora, el renglón número 1 lo podemos pasar a su forma original, pero fíjense, al pasarlo a la forma original, que es menos 10, 6, pues en realidad estamos reescribiendo nada más esta matriz, por eso es que podíamos pasar desde esta hasta esta otra directamente. Ahora, podemos simplificar antes de realizar operaciones. Por ejemplo, aquí el menos 10 lo podemos dividir entre 2, queda menos 5, y el 6 lo podemos dividir entre 2, queda 3. Luego ese menos 50 lo podemos dividir entre menos 50, queda 1. ¿Vale? Y entonces aquí ya podemos ver directamente, ¿no? También podemos eliminar enfatizando los pivotes, el menos 5 y el 1. Podemos eliminar al 3 utilizando al 1, ¿sale? Entonces, multiplicaríamos por 3 al renglón número 2 y le restamos el renglón número 1. O sea, renglón 1 menos 3 veces el renglón número 2. Y lo que quedaría sería menos 5, 0, 0 y 1, ¿vale? Entonces, por lo tanto, resulta que menos 5 multiplicado por x es igual con 0 y que y es igual con 0 directamente. Entonces, como menos 5 por x es igual con 0, entonces resulta que x es igual con 0. Y por lo tanto, el punto cuyas coordenadas son 0,0, de hecho el origen de coordenadas rectangulares es el estado estacionario. Vamos a ponerlo así nada más, ¿no? Como doble es EE, es estado estacionario. Ahora, entonces en este momento podría salir quizás la pregunta, ¿no? De que digan ustedes, entonces siempre va a ser 0. No, no siempre, ¿no? O sea, es posible que a veces sea el 0 o es posible que a veces no sea el 0, ¿no? O sea, hay casos en los que no es 0, ¿vale? Pero bueno. En este caso resultó ser igual con 0 y ahora para analizar la estabilidad, para decidir si el estado estacionario es estable o inestable, necesitamos calcular los valores propios. Entonces, de la matriz original le restamos lambda a los elementos de la diagonal principal, ¿sale? Tendríamos 15 y de este lado menos 14 menos lambda. Menos 14 menos lambda. Igualamos con 0, calculamos el determinante. Entonces, bueno, tendríamos menos 10 menos lambda multiplicado por menos 14 menos lambda menos 15 por 6, que ya habíamos dicho que era 90, es igual con 0. Desarrollamos el paréntesis y tendríamos lambda al cuadrado, menos 10 por menos lambda sería más 10 lambda, menos 14 menos lambda sería más 24 lambda, entonces vamos a poner aquí más 24 lambda, y 10 menos 10 por menos 14 serían 140. Enjuágate bien, no le pongas nada, compadre, nada más agua y jabón y la medicina. Ok, vamos a continuar. Entonces más 24 menos 10 y menos 14 más 140, más 140 menos 90, pues es igual a 50, ¿no? Entonces voy a colocar aquí más 50. 50 es igual con 0. Bien. Entonces resolvemos esta ecuación. ¿Sale? Lo podemos hacer de la manera usualmente de factorización, buscando dos números que multiplicados entre sí den 50 y sumados den 24. En realidad no va a ser posible la factorización entera. Entonces vamos a utilizar la famosa formulación de segundo grado, ¿no? O sea, lambda sería igual a menos b, que es menos 24, más menos la raíz de 24 al cuadrado. 24 al cuadrado, menos 4 veces a por c, o sea, menos 4 por 50, dividido entre 2 veces a, o sea, dividido entre 2. Bien.
Entonces, ¿me ayudan a calcular esas raíces, por favor? Bueno, no sé si no me ayudaron o están ahí en el proceso, pero vamos a escribirlo para que ustedes lo comprueben. Lo que obtendríamos en este caso es que lambda 1 es aproximadamente igual a menos 2.3, vamos a ponerlo así, aproximadamente menos 2.3, y lambda 2 sería aproximadamente igual a menos 21.69, o sea, menos 21.69. Ambos valores propios son negativos, ¿vale? Esa es la idea, el propósito aquí. Entonces, la solución, vamos a ponerlo así, antes de comprobarlo, que la solución es que el estado estacionario es estable, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Conclusión, dado que los valores propios son negativos, podemos concluir que el estado estacionario es estable, ¿vale? Y ahora vamos a ponerlo como en efecto, o sea, hacer la comprobación. Y de hecho esto lo van a tener que hacer siempre, ¿vale? O sea, realizar la comprobación. ¿En qué consiste la comprobación? Como ya lo habíamos dicho hace rato. O sea, primero vamos a escribir la estructura de la solución. Como los dos valores propios son distintos, entonces quedaría más o menos así la solución, ¿no? Más C2 multiplicada por V2 por E a la menos 21.69. Esta sería la estructura de la solución sin calcular los vectores propios. No es necesario que calculemos los vectores propios a priori, ¿sale? Después vamos a discutir algunos casos donde sí sería necesario no solo calcular los vectores propios, sino los valores de las constantes. Eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, bueno, aquí a priori no es necesario que calculemos los vectores propios, ¿sí? Pero entonces lo que sí tenemos que hacer es calcular el límite. Entonces evaluamos el límite cuando t tiende a infinito de x, que sería
Vamos a ponerlo ya así directamente, los valores de C1 y V1 del vector son constantes, entonces pasamos directamente al cálculo del límite en la función exponencial, más C2 multiplicado por V2 por el límite cuando t tiende a infinito de e a la menos 21.69 por t. Por cierto, ahí arriba en la solución faltó la t. Entonces, este término de aquí y este otro término de acá tienden a cero. Entonces, ahí está la idea, ¿no? Sí es estable porque tiende a cero. Este tiende a cero, este otro tiende a cero. Y entonces, lo que nos está diciendo la solución es que el límite es igual con cero. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí abajo. El límite existe y es igual con cero. Es decir, el límite cuando t tiende a infinito de x es igual con cero, significa que x asterisco igual a cero es estado estacionario, vamos a ponerlo así, es estado estacionario estable. ¿Vale? Bueno. Vamos a recorrer un poquito la pizarra, se las muestro de esta manera para que terminen de copiar si es que no han terminado de copiar todo. Con eso estaríamos concluyendo la sesión de hoy. Voy a proponerles otro par de ejercicios para que practiquen con esta parte, que puedan concluir ustedes mismos qué es lo que está sucediendo. Y bueno, también les voy a decir cuál es otro caso particular, ¿vale? Ese otro caso particular tiene que ver con el de las soluciones complejas. Ahorita lo vamos a discutir brevemente. Y bueno, mientras tanto, si tienen alguna duda, lo podemos comentar. Si no, les doy un par de minutos para que terminen de copiar y continuamos. Emilio, adelante. Profe, entonces siempre tiene que tener cero abajo y cero, ¿y qué más dijo? En la ecuación. En el procedimiento Gauss-Jordan, sí, siempre hay que tener ceros por debajo y por arriba de los pivotes. Ok, gracias, profe. Muy bien, entonces vamos a discutir el siguiente caso. Ahorita los ejemplos que vimos son de valores propios distintos, esencialmente. Si ocurre el caso de valores propios iguales, vamos a utilizar el mismo criterio. O sea, no importa que sean iguales, si los dos son negativos, entonces va a haber estabilidad. ¿Sale? Bueno, pero ¿qué pasa si son complejos? ¿Vale? En el caso donde los valores propios son complejos, vamos a decidir bajo el siguiente criterio. Entonces, bueno, antes, primero que nada, el valor propio, la estructura del valor propio, recuerden que es alfa más menos beta i, ¿sale? O sea, esa es la estructura del vector propio, del valor propio, perdón. Entonces, el primer criterio cuando el valor propio es complejo, pues es que si alfa, la cantidad real del valor propio es negativa, ¿sale? Vamos a ponerlo así, alfa es menor que cero,
Entonces, el estado estacionario es estable, ¿sale? Directamente, lo podemos decidir así. Si no sucede eso, si alfa es mayor que 0 o simplemente no existe, vamos a ponerlo de este lado, ya podría suceder que es la negación del caso anterior, o sea, que alfa sea igual con 0 o que alfa sea mayor que 0. En cualquiera de estos dos casos, bueno, resulta que el estado estacionario es inestable, ¿vale? O sea, no sucede que, voy a ponerlo así abreviado, es inestable. No sucede lo que veíamos hace rato, ¿no? O sea, el que no suceda alfa menor que 0 significa que puede ser igual con 0 o que puede ser positivo. Piensen en un número, ¿no? Por ejemplo, menos 5. ¿Qué sucede con menos 5? Es distinto de 0 y no es positivo, ¿sale? Entonces, cualquier número que no sea negativo, por ejemplo un 2, bueno, es distinto de 0, pero sí es positivo. Ahora el 0, pues es igual a 0, no es positivo, pero sí es igual con 0. O sea, se cumple al menos una de estas dos, que sea igual con 0, que sea igual con 0 o que sea positivo. Bueno. Entonces, como ejercicios, les voy a proponer los siguientes y los discutimos la siguiente clase, ¿vale? Ustedes lo intentan y los discutimos para la siguiente clase. Analizar la estabilidad de los siguientes sistemas. El primero sería x punto igual a 3 menos 18, 2 menos 9, multiplicado por x. Y en el segundo caso sería x punto igual a menos 1, 2, menos 1, 1, multiplicado por x, ¿vale? Esos van a ser los dos sistemas que van a analizar ustedes por su cuenta, ¿vale? Para la siguiente clase los discutimos y, bueno, verificamos, ¿no? Qué fue lo que sucedió, si tienen algunas dudas o qué fue lo que podemos concluir a partir de ello, ¿vale? Ahora, además de estos ejercicios, vamos a extender la idea al caso de 3 variables, ¿sale? Entonces vamos a ponerlo aquí en el ejercicio número 3. X punto sería igual a 1 menos 2, 2 menos 2, 1 menos 2, 2 menos 2, 1, multiplicado por x. ¿Vale? Lo mismo, ¿no? De analizar la estabilidad. Y, a ver, otro más. Sería el número 4. X punto igual a menos 1, 1, 0, 1, 2, 1 y 0, 3 menos 1 multiplicado por x. Vale, entonces ahí están los ejercicios que les propongo. Les vuelvo a repetir, para la siguiente clase los discutimos, verificamos qué es lo que está sucediendo. Y bueno, mañana no nos vemos, ¿vale? Nos veríamos hasta el jueves, ¿de acuerdo? Pero, pues mientras ya tienen trabajo que realizar, ¿no? Mi sugerencia es utilicen la clase de mañana para resolver estos ejercicios. Los discutimos el día jueves y bueno, eso sería todo por hoy. Que tengan un excelente día. ¿No nos vemos porque hay puente o qué, profe? No, mañana nos vemos porque voy a la vacunación. Recuerden que en esta semana es la campaña de vacunación para los maestros, entonces por eso no nos vemos mañana. Ah, ok. Cuídense mucho. ¿Bien? Bueno, nos vemos, chicos, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Vaya con Nos vemos.